Desde el anuncio que se va a producir hoy hasta que se haga efectivo, ¿no puede comerse parte de este beneficio, entre comillas, la inflación? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer para mí acompañarlos. Sí, la verdad es que el beneficio se relativizaría a partir de que la implementación del mismo no es desde el día del anuncio. Acá se está jugando en plena campaña con el efecto anuncio de todas las medidas. Pero se trata obviamente de una jugada política por parte de Sergio Massa, en contraposición con el plan o la estrategia que plantea Javier Milei, dado que Javier Milei justamente lo que está planteando es la eliminación de todos aquellos impuestos que no recaudan y quedarse con aquellos impuestos que hacen a la recaudación. Dentro de esos impuestos está el impuesto a las ganancias y gran parte de ese componente es el impuesto que se cobra a los empleados en relación de dependencia. El efecto anuncio está jugando en esta campaña. La materia de impuestos ha sido de alguna manera el caballito de batalla que ha tenido Javier Milei para plantear que la Argentina tiene que cambiar en su materia impositiva. Ahora, Iván, antes de meterlo a Milei en la discusión esta sobre el anuncio de Massa, todos los economistas, incluidos los que yo hablé de gente de la Libertad Avanza, dicen que hay impuestos que no se pueden bajar inmediatamente. Es más, dicen que ningún impuesto se puede bajar inmediatamente si no tenés la contraparte de cómo lo vas a recaudar. Que se puede hacer de manera paulativa hasta que encuentres la curva virtuosa, ¿no? Sí, exactamente. Justamente lo que se está planteando Sergio Massa es la eliminación del impuesto que más recauda mensualmente, que es el impuesto que se retiene en la fuente, es decir, se le retiene directamente del salario a los empleados. Esta condición de recaudar en la fuente es lo único que mantiene de alguna manera la recaudación en los niveles que existen hoy. Pero como planteamos y lo venimos haciendo a lo largo de esta cantidad de anuncios que tiene Sergio Massa relacionado con el impuesto a los trabajadores, hay un rechazo por parte del Estado a la recaudación en pesos. Y de alguna manera ni el Estado quiere recaudar esos pesos porque le es más sencillo ir por otras vías como lo es la emisión. Entonces, este círculo vicioso que se genera en torno a la recaudación termina siempre socavando a los que menos tienen, porque obviamente se deja de recaudar el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que existe en todas partes del mundo, pero lo que pasa es que se deja de recaudar y se emite en contrapeso. Es súper interesante lo que apuntas, Iván, porque lo que estás diciendo es, bueno, este presunto beneficio va a ser compensado con emisión monetaria, con lo cual eso termina degradando peor el salario de los trabajadores. Me parece que te interpreté bien. Y en ese sentido te pregunto, hace poco hubo una modificación del mínimo no imponible, después una devaluación del 22% y ahora otra modificación. ¿En qué medida las modificaciones no emparchan el efecto de la inflación y a su vez lo potencian, ¿no? Es decir, ¿cuántos quedan afuera en el caso de que el mínimo sea de 1 millón de pesos? ¿Y por cuánto tiempo van a quedar afuera? Porque después entran las paritarias. Sí, a ver, lo que estás planteando es así, es un juego muy perverso de alguna manera, porque lo que se deja de recaudar o se emite o se compensa con impuestos al consumo. Claro. Se había planteado que en la idea de bajar o de eliminar, se habló el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores como un anuncio de campaña. Se va a compensar con mayor recaudación a las plataformas digitales, que son impuestos al consumo. Los impuestos al consumo a su vez generan inflación porque van directamente a los precios, es decir, las empresas, cualquier alza que tengan, lo vemos mucho en las plataformas digitales en los canales. En las streameras. En los canales de streaming.
que lo que hacen es justamente trasladar a sus precios todo aquel componente impositivo que se aumenta. En relación a la cantidad de, perdón, para cerrar la pregunta, en relación a la cantidad de empleados que quedan por fuera de este beneficio, obviamente que en una circunstancia de constante inflación creciente, los efectos son cada vez más inocuos y no tienen el poder de fuego que tendrían en otro contexto de mayor estabilidad. Recordemos que hoy por hoy, con un mínimo imponible de 700.000 pesos, nosotros estamos hablando de que un salario de menos de $1.000 ya tributa el impuesto a las ganancias. Claro. Con lo cual estamos repartiendo migajas en salarios que son paupérrimos en relación con lo que pasa en otros países, en donde un salario de $1.000 obviamente que apenas alcanza para sobrevivir. Entonces no estamos hablando de ricos, estamos hablando de trabajadores. Claro que sí. Pobres con malas. Iván, el impuesto a las ganancias, así como se entiende, se cobra en la mayor parte del mundo, ¿no? A ver, ¿en qué sentido lo planteo? Ayer yo hablaba con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la cornisa, y de nuevo, cuando uno ve que en Paraguay hay 0 retenciones para las exportaciones de los productos del campo, y en la República Argentina cada vez son más altas esas retenciones, uno se plantea, ¿cómo puede vivir una economía así? Entonces arranco de nuevo por ganancias. En el mundo, el impuesto a las ganancias es uno de los que más recaudación genera, ¿no? Y abarca a determinada clase de trabajadores. Y después, ¿se pueden eliminar impuestos sin la contrapartida en una política económica tan compleja como es la Argentina? Sí, a ver, recordemos que Paraguay es uno de los países con menor presión fiscal del mundo. En Paraguay el impuesto a la renta no existe como tal para ninguna categoría. Sí, ellos tienen impuestos al consumo, que es el impuesto al valor agregado, que grava a toda la industria, y tienen otra plataforma, tienen un impuesto que se conoce como lo mismo pasa en Uruguay, que es de fuente territorial, es decir, ni las empresas ni los empleados tributan por los ingresos que se obtienen fuera del territorio, en este caso paraguayo, ni lo mismo pasa con Uruguay. Entonces no son comparables los sistemas. La Argentina tiene un sistema de renta mundial en la que se tributa por todos los ingresos y por todas las ganancias que se obtengan en todas partes del mundo. Pero yendo a tu pregunta puntualmente, no se puede suprimir recaudación por simplemente la emisión monetaria, porque en este caso la contrapartida, como les digo, o viene de mayores impuestos al consumo o viene de mayor emisión o mayor endeudamiento. La Argentina no tiene posibilidades de crecer para ningún lado con estas anclas que tienen que ver con que no recaudamos lo que gastamos. La Argentina tiene un problema estructural y ese es el gran desafío para el próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Iván Sasovsky, tributarista, gracias por el contacto, gracias por el diálogo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias.